Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Ya sabemos, hoy tenemos nuestra sesión temática con pláticas especiales y este mes de julio lo estamos dedicando para exponer los distintos tipos de duelo. Estoy segura que muy poquitas personas sabrían que hay distintos tipos de duelo. Si no has estado en las pláticas anteriores, perdón, te invito a que revises las transmisiones que hemos tenido anteriormente para que pues no te pierdas ninguna de las exposiciones que les he presentado en este mes de julio. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el duelo retardado y de lo que es el duelo desautorizado. Vamos a comenzar con el duelo desautorizado. Am, ¿Cuáles son las circunstancias que dan lugar a este tipo de duelo? El primer punto que me gustaría resaltar es una situación o una circunstancia, un evento traumático. Puede ser un accidente, puede ser un desastre natural, dependiendo obviamente de la zona en la que estés viviendo, porque hay que atender la situación de forma inmediata. Cuando se vive una situación traumática, generalmente, casi siempre, da lugar a lo que es el trastorno postraumático, que debe ser atendido por un especialista. Pero cuando se trata de un accidente, por ejemplo, pues la primera eh, reacción que tenemos los seres humanos, obviamente, es la supervivencia. Entonces, este tipo de duelo, independientemente de las circunstancias que hayan dado lugar a ese accidente, pasan los días y entonces la persona comienza a tener todas las fases de duelo correspondiente. Por eso se le llama retardado, porque pudo haber habido pérdidas y no necesariamente humanas. Quiero resaltar esto, porque a veces conectamos la palabra duelo con el fallecimiento de un ser querido. Y en otros momentos hemos hablado también de que hay otras circunstancias que dan lugar al duelo. Y si una persona ha vivido un accidente, por ejemplo, pues tiene la pérdida tal vez de confianza, de seguridad, tiene la pérdida tal vez del objeto, del automóvil, tiene la pérdida de la paz. Entonces, sí es importante que sea atendido por un especialista. Otro factor que da lugar a ese duelo retardado es la falta de tiempo o el espacio para poderse doler. Hay personas que ante lo inminente, cuando han perdido a un ser querido, aquí sí me enfoco en la pérdida de un ser amado por fallecimiento, tienen que atender todo. Asumen la responsabilidad de el cuidado de otro familiar, de los trámites que hay que hacer, de la atención, atención, me refiero a atención de las personas que están alrededor. Hay que solucionar una cosa por aquí, una cosa por acá. Y entonces esa falta de tiempo, de oportunidad para poder vivir su duelo en el momento en que debería de darse, se ve relegado a otro tiempo. El otro es cuando el entorno no es el apropiado. Por ejemplo, cuando sabemos que las personas que están en una oficina, que trabajan en un centro, no es propiamente un lugar para expresar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, ante la responsabilidad que tienen que asumir al acudir a trabajar, este duelo puede irse
encriptando y que con el tiempo va a botar. Ese es uno de los puntos que puede dar lugar a un duelo retardado. El otro punto del que hemos hablado también en reiteradas ocasiones es la cultura y las creencias personales. La cultura en la que nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado ha sido muy represiva durante muchísimos años. Podría decir que con cierto agrado, que hasta los últimos 4 o 5 años, después, durante y después del tema de la pandemia, de esta situación tan difícil que vivimos, se le ha dado más importancia a lo que importa, que son precisamente las emociones y los sentimientos, la salud mental. Antes de pandemia había mucha resistencia para la atención emocional, estaba muy relegado. La salud física siempre ha ocupado el primer lugar, pero ahora sabemos, y es que no es un descubrimiento, es algo que ya ha sido así desde siempre, que nuestra salud mental, nuestra salud emocional, sí va a influir de manera sumamente importante en nuestra salud física, y de eso hemos hablado en reiteradas ocasiones. Pero regresando un poquito a esta cultura en la que hemos nacido y crecido, que es represiva, obviamente las emociones y los sentimientos no han sido validados apropiadamente. Entonces, una persona que está atravesando por el dolor de una pérdida se siente cohibida, inhibida o restringida para expresar sus sentimientos. Y eso puede dar lugar a ese duelo retardado. Y también están las creencias personales. Estas creencias en donde tengo como una obligación, tengo que ser fuerte y no mostrar sus sentimientos, no mostrar sus emociones, porque por un lado hay responsabilidades que atender, pero hay también una creencia, tengo que ser fuerte porque no me gusta verme débil. Y la debilidad, también lo hemos comentado, no radica en reprimir las emociones. Por el contrario, una persona con la capacidad de reconocer con respeto, con amor, con consideración lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo puede observar, lo puede abrazar, lo puede reconocer y, por supuesto, lo puede atender. Las creencias personales juegan un papel muy importante en la vivencia del duelo. Si esas creencias personales son restringidas y te llaman a reprimirlas, te invito a que revises y que hables con alguien experto en el tema para que tú puedas darte cuenta de manera muy considerada y respetuosa de que tienes todo el derecho de dolerte por tu ser querido y trabajar tus emociones para que alcances esa paz a la que estás anhelando. El cuarto punto, nuestra defensa psicológica. Todos los seres humanos creamos mecanismos de defensa. Y uno de los más, digamos, representativos que se hacen presente es la negación. Es decir, no, no pasa nada, yo estoy bien, las cosas tienen que funcionar, se une con la creencia personal y de alguna manera lo que hacen es reprimir su sentimiento y retrasar la respuesta sana a su proceso de duelo. El mecanismo de defensa lo levantamos todos porque no nos gusta sentir dolor. A nadie nos gusta sentir esa vulnerabilidad
humana, porque somos seres humanos, no estamos hechos de metal. Entonces, al, al empezar a darse cuenta que está sintiendo tristeza, dolor, enojo, comienza una serie de actividades y de actitudes que se niegan, que les permite negarse, mejor dicho, a sentir lo que deben sentir en su proceso en un tiempo indicado, en un tiempo sano. Y el otro punto, pues, es una desconexión emocional. Hay personas que por su condición de salud, por situaciones o eventos pasados, puede ser que su duelo no se haga evidente, no lo experimenten de manera inmediata. Y hay muchas personas que se confunden un poco. Alguien en algún momento preguntó, es que yo tuve paz en el momento en que mi ser querido falleció. Sí me sentí triste, sí me dolí, pero no tuve ese dolor desgarrador. Eso no es desconexión emocional. Esta persona vivió perfectamente bien su duelo, pero fue un duelo muy sano y fue un duelo corto. Y qué bueno por esa persona, qué bueno que pudo acomodar sus pensamientos y sus sentimientos de manera que el dolor, la tristeza, el llanto y todos los momentos que se viven en el duelo los pudo atravesar de una manera suave, amorosa y que encontró la paz en un tiempo más que aceptable. Pero cuando hablamos de desconexión emocionales, no lo siento. Y es una característica que llega a suceder muy poco, pero llega a pasar. Otra circunstancia que da lugar a este duelo desautorizado es la experiencia de pérdida o pérdidas anteriores y que no fueron resueltas. Personas que han perdido seres queridos y que se quedaron atoradas en el duelo anterior o en los duelos que vivieron y esto les impide reconocer y vivir un duelo sano con la pérdida reciente. Es nuevamente un mecanismo de defensa, como decir, no quiero pasar por lo mismo, no quiero sentir lo mismo, no quiero sentir ese dolor y tristeza profunda que viví hace 5, 10, 15 o 20 años antes. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Suele desconectarse por decisión propia, suele reprimirse y obviamente ese duelo lo que pasa es que se queda como encriptado en el corazón y en algún momento va a botar, se va a hacer evidente. Por eso se llama duelo retardado, porque en algún momento va a pasar. Personas que llegan, que me han dicho, mi ser querido murió hace un año o año y medio, dos, y hasta ahora estoy experimentando la tristeza, la negación y el dolor de manera profunda. No existe propiamente un tiempo en donde este duelo pueda, pueda hacerse evidente, pero pensemos que el duelo comienza en el momento en que se da la pérdida. Y hay personas que pasarán 3 meses, 6 meses o un año sin sentir, sin haber atravesado las facetas del duelo. Y de repente, tiempo después, se sorprenden a sí mismas que están viviendo y experimentando todo ese sentir que se quedó ahí como guardadito, esperando a ser, pues a ser expresado. Ese es el duelo eh, que, ¿cómo decir? Es un duelo que duele, que definitivamente
se hace profundo, es como lo que habíamos hablado acerca de la descalificación de los sentimientos. Pero los sentimientos por descalificados que estén de manera externa o interna, están ahí, son parte de nuestra humanidad y necesitan ser reconocidos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el duelo desautorizado. El duelo desautorizado es aquel que no se reconoce por las personas, por la sociedad alrededor y por el mismo doliente en muchas ocasiones. Generalmente, como les decía hace un momento, la sociedad represiva, la cultura represiva en la que nos hemos desarrollado, em, tiende a ser eh, ju- em, juzgadora, valga la palabra, enjuicia pérdidas que considera que no son importantes. Y esto provoca que la persona no tenga la, ¿cómo decir?, la libertad de poder expresar sus sentimientos, sobre todo con ciertas circunstancias. Por ejemplo, la pérdida o el fallecimiento de la expareja pudo haber sido una persona altamente significativa y el hecho de que esta persona no esté o no haya estado por largo tiempo en la vida de alguien más, no significa que ya haya habido ausencia de cariño, ausencia de amor o ausencia de importancia en la vida de esta persona. Entonces, puede ser que la gente alrededor diga, pero pues, ¿cómo vas a llorar por tu ex? Y entonces eso provoca sentimientos de vergüenza, se reprimen, ¿cómo es posible que yo esté llorando por esto? Y se quedan calladitos. Otra expresión, cuando muere, por ejemplo, una amistad, una amiga, hay gente que de verdad tiene lazos muy profundos y muy fuertes con una persona especial. Y si la pérdida de esta amistad toca de manera profunda tu vida, es muy probable que la gente diga, pero ¿por qué lloras tanto si no era tu familia? Era una amiga o era un amigo. Ay, pero es que casi no lo veías. ¿Por qué te sientes así? Ya no deberías de estar triste. Y empieza todo ese bombardeo de descalificación. Y la persona doliente se siente incomprendida, se siente aislada, se siente descalificada en su sentir. Hablamos también en algún momento sobre la pérdida de una mascota, perrito, gatito, pajarito, tu animalito de compañía. Y vuelve la descalificación. ¿Por qué lloras tanto si se trataba solamente de un perro? Entonces, la persona no se siente con la confianza, obviamente, de poder expresar su sentimiento, sus pensamientos, incluso hasta se siente culpable porque dice, wow, es cierto, yo estoy llorando tanto por un perro. Entonces, es alguien que se permite, digamos, sentirse criticada y se siente culpable. Otra circunstancia que da lugar a esta represión es las circunstancias estigmatizadas. ¿Cuáles son estas? Generalmente hablar de la pérdida de un ser querido cuando éste decidió sobre su propia vida. Desgraciadamente existe un estigma sobre este tema. Las instituciones de salud mental hacen grandes esfuerzos y en lo individual, cada terapeuta, psicólogo, psiquiatría, hacen énfasis de la importancia que hay de hablar acerca de el suicidio. Pero en términos generales, la sociedad
no está acostumbrada a escuchar sobre estos temas que sacuden y que son fuertes. Entonces, una persona que pierde a un ser querido por este tema, por esta razón, se siente avergonzada, siente que la van a señalar y decide guardar silencio y vivir su duelo en soledad. ¿Qué hacer ante todo esto? Es reconocer tus emociones, es reconocer tus sentimientos con respeto, con cuidado, con consideración. Lo he dicho en muchas ocasiones, la persona que necesita, en primer lugar, darle ese lugar importante a su sentir, eres tú, que le dé el respeto que merece tu sentir y la pérdida que estás viviendo, por la cual te estás doliendo. Y tu ser querido merece también ese cuidado y ese respeto de parte tuya y, ¿por qué no?, la consideración de las personas que te rodean, llámese familia o amistades. Ahora bien, no se trata de andar por el mundo expresando tu sentir, porque habrá gente que lo entienda y habrá gente que no. Elige personas cercanas y de alta confianza para que puedas sentir el apoyo que estás necesitando, con quien puedas abrir tu corazón y poder expresar lo que estás pensando y te sientas acogida, te sientas abrazada, te sientas contenida y, si es necesario, el apoyo de un profesional que te brinde herramientas adecuadas para poder trabajar estos dos duelos y, sobre todo, en un ambiente de confianza en donde el profesional jamás te va a decir: ay, échale ganas, ay, ¿cómo es que estás así por, porque murió tal o cual persona o tal pérdida? Jamás un profesional puede descalificar tu sentir. Somos seres humanos, antes que profesionales, somos seres humanos. Todos, como les decía, en algún momento hemos perdido a un ser querido o hemos perdido una mascota, hemos perdido a un amigo. Así que antes de ser profesionales, somos seres humanos, pero la diferencia es que con la experiencia que nos da la educación y la experiencia clínica, nosotros buscamos quien nos acompañe, quien nos escuche, quien nos abrace, ponemos en práctica lo que sabemos que podemos hacer. Si necesitamos ser escuchados, buscamos a esa persona de confianza y si llega ese comentario inapropiado que nos hace sentir incómodos, sabemos decir: no, no me digas eso porque no me ayuda. Pero tú, estando en casa, en tu trabajo, atendiendo todo lo que hay que atender, probablemente estés viviendo tu duelo en soledad. Y como no sabes nada de esto, solamente llega a tu mente y a tu corazón el anhelo de querer salir, de querer dejar de sentir lo que estás sintiendo. Pero no funciona de esa manera. No porque decidamos dejar de sentir, va a pasar. Los sentimientos fueron dados para ser experimentados, sentidos y expresados. Apóyate en las personas con las que puedes tener ese apoyo que estás necesitando y, si lo requieres, busca al profesional indicado para que te acompañe en tu proceso. En términos generales, si se dan cuenta, el común denominador del que hablamos en esta transmisión es la represión, la inhibición y la descalificación. Y nada de eso va a ayudar para que tu duelo sea más corto o sea menos intenso. Por el contrario, eso va a provocar
que se quede dentro y se haga como una olla express que en algún momento va a botar, va a explotar y en el momento en donde probablemente te desconcierte mucho, sobre todo cuando ya ha transcurrido cierto tiempo. Así que si tú estás viviendo un duelo desautorizado o un duelo retardado, permítete con ese respeto y amor vivir tus emociones, vivir tus sentimientos, tener el apoyo que necesitas de la familia, de las amistades, la parte espiritual, independientemente de lo que tú creas y por supuesto de un profesional. Agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias y pasen bonita noche.